Breakers, donde hoy vamos a vibrar con el break, algo que produce la mujer y no es leche ni mucho menos enfermedades. Pues muchas hormonas de por medio, pero también es un tema que yo sé que no muchos se atreven a discutir. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de tener una invitada súper especial desde Chile. Además de ser terapeuta, nos enseña cómo es que nos tenemos que empezar a sincronizar con algo tan bonito y es la menstruación. Démosle la bienvenida a Camila Grimau desde Chile. Bienvenida al Break TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias, se los agradezco mucho por esta invitación porque como bien decían es algo que la gente en general no habla mucho. Muchas veces Total. pensamos que sabemos, pero No, y que es algo que nosotras las mujeres tiene, como decíamos Nati antes de comenzar, un lado de luz y un lado oscuro, y siempre hemos visto el lado oscuro. Y para todos sus televidentes vamos a hablar del ciclo menstrual, algo que no solamente nos va a ayudar a las mujeres, sino también a los hombres, porque a la hora de uno estar en este ciclo, llegan todas esas emociones, hormonas que no solamente le afectan a uno, sino a los que están alrededor. Quiero preguntarte cómo comenzaste a conectar y obviamente a estudiar lo que es el ciclo menstrual e informarle a todos sobre todos estos tabús que se ven. en el fondo yo siempre estuve conectada con el tema, esa es la realidad. Yo desde chiquitita siempre mi mamá era súper liberal, entonces mis amigas me buscaban a mí como para buscar anticonceptivos o ese tipo de cosas, pero finalmente yo estudié desde el área médica, estudié terapia ocupacional y fui complementando con yoga, ayurveda y con una visión un poco más holística, más integral de lo que es la salud. Y ahí me fui dando cuenta que habían muchas cosas que no me calzaban o que no me caían en su lugar con respecto a lo que yo había estudiado desde el lado de la ciencia. Y me empecé a dar cuenta además de que desde el lado de la ciencia habían muchos baches, muchos huecos, muchas cosas que no se conocían. Entonces, cuando llegué cerca de mis 30 años, me puse en el fondo, como se dice acá en Chile, en campaña para buscar un bebé, para buscar una gestación. No me resultaba. Y me vi pasando de tenerle miedo a mi fertilidad a teniendo miedo a no tener fertilidad y a no ser fértil. Y eso es algo de lo que no se habla mucho. A las mujeres es como que siento que nos enseñan un poco a tenerle miedo a la gestación hasta que de repente ya quizás estamos demasiado avanzadas en el tiempo y nos damos cuenta de que chuta, quizás nos tuvimos que haber dado cuenta antes, de como haber entendido esto antes. Y me puse a investigar, me hacía test de ovulación, me salían todos negativos, los médicos no me dieron ninguna buena noticia. Así que autodidactamente empecé a buscar información y ahí fui encontrando un mundo maravilloso que estaba escondido, que yo lo fui encontrando por redes sociales al principio, pero después ya de forma más profesional en el fondo. Después me formé en una escuela en Estados Unidos, donde aprendí en el fondo lo que yo enseño hoy en día, que es a gestionar y a compartir finalmente el conocimiento de leer nuestros cuerpos y la fertilidad. Leemos, nos volvemos, en el fondo, dejamos de ser analfabetas de nuestros cuerpos, registramos nuestros biomarcadores de fertilidad y podemos saber en qué momento exacto del ciclo estamos. ¿Cuál es esa recomendación que tú les das? Y también a las mujeres ya, obviamente en avanzada edad, ¿qué recomendación nos das para aprender a abrazar nuestro ciclo menstrual? Mira, yo siento que lo más importante, y no solo para las niñas y las mujeres, sino que como en algún momento conversando antes decíamos, incluso para los hombres, porque finalmente es la mitad de la población la que va a tener que compartir con esta ciclicidad. Y yo creo que lo más importante, sobre todo para las nuevas generaciones, es ir primero entendiéndolo, porque a veces pasa, puede sonar un poco absurdo lo que voy a decir, pero si uno le pone cabeza, tiene sentido, que es que a veces a los médicos, a los ginecólogos, les falta educación menstrual. Muchas veces ellos mismos enseñan cosas que son súper medicalizadas, como normalizar el dolor, como te duele, ah, bueno, toma anticonceptivo y como decías tú, bloquear. Entonces, yo creo que lo mejor, lo primero, que yo más recomiendo que realmente se estudie, ojalá en todos los colegios se estudie educación menstrual y se entienda qué es lo que sucede en el ciclo, porque si uno no le tiene miedo, yo le temo a lo que desconozco, y en general se deja en las manos de los médicos y de otros profesionales. Pero cuando uno aprende a leerse, uno se da cuenta que no es tan complejo como uno piensa, porque al principio es esto de hormonas, nombres raros, cosas así como de que son intimidantes,
pero que podemos, si es que las conocemos, las podemos manejar súper bien finalmente y dejamos de tenerles miedo. Entonces podemos vivir de acuerdo a nuestra propia ciclicidad. Aprender a escuchar nuestro cuerpo y dejar de escuchar a los doctores, porque al final así como co-creamos la leche, las enfermedades y este ciclo menstrual, somos también poderosos para arreglarlo desde adentro. Yo quiero saber cuáles son esos superpoderes que trae la menstruación. Sí, la menstruación es una de las fases finalmente que es más como, no sé si temida, pero es de las que más la gente trata de alejar. ¿Por qué pasa eso? Porque no vivimos de acuerdo a los superpoderes que la menstruación trae. Tratamos de ir en contra de eso. En el sentido de que la sociedad nos pide siempre que estemos productivas, que estemos hacia afuera, que estemos en relación con el otro, haciendo ejercicio, ¿cierto? Siendo extrovertida, etc. Y la menstruación en realidad es el momento en el que tus hormonas están más bajas, ¿sí? En realidad asumimos que se empieza el ciclo menstrual en la menstruación, pero ya la menstruación es el culmen. La menstruación no es la reina del ciclo menstrual, es la parte final, es lo que ocurre cuando no hubo una gestación. Entonces, lo que ocurre finalmente es que las hormonas descienden al nivel más bajo que vamos a tener y nuestro cerebro se vuelve una especie de, como si fuese un lienzo en blanco, una pizarra en blanquito, cosa de que se vuelve como una esponja para sentir todo, para la intuición, para conectar y para ir hacia el interior. Si yo estoy tratando de ir en contra de ese momento, de esa fase y de ese superpoder, no voy a tener finalmente esos beneficios, voy a ir en contra de mi propia naturaleza. En cambio, si yo me permito unos días de descansar y de conectar con mi interior, con mi intuición, ahí es que puedo obtener ese superpoder. Y no solo eso, sino que además esto de poder conectar con mi intuición y realmente sentir como eso que le dicen de repente el ojo de loca, que no se equivoca, bueno, en estas fases donde más somos como una especie de antenita para todas las cosas, las energías, estamos como una esponjita en ese momento. Esa es una parte, pero la otra también es que como nosotras somos cíclicas, este ciclo no es solo hormonal, sino que también energético, proliferativo, o sea, todo cicla, hasta las córneas ciclan. O sea, imagínense, hay gente que se da cuenta cuando las personas que usan lentes de contacto, en ciertos momentos del mes les molestan más porque las córneas también están ciclando. Entonces, para poder tener después los superpoderes de las otras fases del ciclo, que no son la menstruación, sino que la fase preovulatoria, la ovulatoria o la premenstrual, que también tiene su superpoder, necesitamos recargar energía. Y esa energía se recarga precisamente en el momento de la menstruación. Entonces es súper importante irse hacia adentro, conectar con una y permitirnos descansar. ¿Sí? O sea, uno puede hacer ejercicio, sí, pero la idea es no tratar de mantenerse, no sé, en el levantamiento de pesas, no. La idea es tratar de descansar un poquito más, hacer actividades que te permitan ir a tu cueva interior y desde ahí retomar la energía para salir con todo a comerte el mundo en las próximas fases. Y es que eso pasa indiscutiblemente en esa parte del ciclo. Realmente hay muchísimas mujeres, yo me incluyo precisamente, por eso quiero traerlo aquí a la mesa, y es que por eso nos sentimos a veces más lindas o nos sentimos más feitas o de pronto no tan atractivas o en fin. Entonces eso fue un papel súper importante en cómo también llevas tu vida, ¿verdad? A través del ciclo menstrual. Yo soy súper cíclica. Me sincronizo inclusive con mi círculo de amigas, es súper loco y eso también es súper chévere que nos lo expliques de pronto más adelante, pero quiero traer a la mesa algo bien interesante, yo sé que tú me lo vas a explicar mucho mejor, y es cómo también nos sincronizamos con nuestra pareja hormonalmente, porque ellos también tienen sus ciclos y también tienen los momentos en donde ciclamos juntos. Eso, por ejemplo, me pasa a mí también. Claro. Sí, sobre todo además cuando tenemos parejas que son conscientes del ciclo, porque pasa sobre todo y uno le pone más atención cuando tu pareja está pendiente y lo entiende y lo conoce. Finalmente los hombres tienen ciclos que no son tan, porque normalmente a nosotras nos dicen que somos hormonales y que porque fluctuamos, pero nuestro ciclo es súper predecible. Entonces, finalmente no somos tan impredecibles, simplemente vamos a ir cambiando, pero el patrón de cambio es bastante claro cada ciclo. Tenemos la fase de la ovulación en que nos sentimos mucho más guapas, tenemos más estrógeno. ¿Y qué pasa? Que el estrógeno es una hormona finalmente que es muy amiga de la testosterona.
la testosterona y el estrógeno se atraen. Entonces, ahí es que uno va ciclando con la pareja también, finalmente. Entonces, ellos mismos muchas veces, hay experimentos súper interesantes. Había en un programa del Nat Geo que se llamaba Somos Simios, si no me equivoco, lo vi hace un par de años atrás, donde mostraban un experimento donde entraban dos mujeres que eran gemelas idénticas, una estaba menstruando y la otra estaba ovulando, y la persona que estaba siendo estudiada, un varón, no tenía idea cuál de las dos estaba menstruando y cuál estaba ovulando, ni siquiera sabía que eran dos personas distintas, y tampoco sabía que el estudio era para ver lo que pasaba cuando ellas, que eran como las enfermeras en el fondo, iban a tomarle los signos vitales. Él estaba pensando que la prueba era otra. Entonces, cada vez que entraban las chicas, una vez entraba la que estaba menstruando, hormonas bajas, y después entraba la que estaba cerca de la ovulación, estrógenos muy altos, él ya estaba siendo monitoreado y le tomaban la frecuencia cardíaca, le monitoreaban la presión arterial, la frecuencia respiratoria, y cuando entraba la que estaba ovulando, todo se elevaba. Y todas las veces resultaba ser igual. Entonces, es a un nivel en que quizás la persona no se va a dar cuenta, pero efectivamente hay una contraparte. Es más, se habla de que dentro de lo que es el uso de los anticonceptivos, una de las cosas que puede ser como más contraproducente para las relaciones es que si tú eliges a tu pareja consumiendo anticonceptivos y después los dejas, el tipo de persona que te atrae puede cambiar. Y eso puede hacer que dejes de estar atraída hacia tu pareja porque la conociste siendo otra persona, finalmente. No eres la misma cuando tomas anticonceptivos y cuando no. Entonces ahí es que todo va dándose finalmente. Qué fuerte, y nos demuestra que definitivamente todo se conecta en lo interno y en lo externo. Pero hablando de, yo me comí la idea que los dolores eran algo muy normal en la menstruación. Cuando comencé a escuchar mi cuerpo, como tú dijiste, limpié todos los metales, aluminios, y no me dieron absolutamente dolor. ¿Los dolores son normales en la menstruación? No, los dolores son comunes en la menstruación. Yo creo que eso es lo que nos confunde, porque lamentablemente está muy normalizado. Entonces es normal en el sentido de que es muy frecuente encontrarlos, pero no es normal en el sentido de que es como, en un video yo lo explicaba el otro día, como si tú al comer sintieses dolor de panza. No debería pasar. Puede ser que pase de vez en cuando, pero cuando sucede es porque hay algo que no está bien. Entonces, en este sentido, es común que hayan dolores menstruales, cólicos menstruales, por un tema con las prostaglandinas, finalmente la inflamación, pero sobre todo cuando ya somos mujeres adultas, ya no adolescentes, y tenemos dolores que nos cortan la rutina diaria, que no nos permiten tener nuestra rutina normal, ahí lo más probable es que haya algo que no está bien. Y lo que suele pasar la mayoría de las veces es que se consulta al médico y lo que tienden a decirte es toma anticonceptivos para evitar eso, pero en realidad lo que estás haciendo no es sanar, sino que simplemente apagar. Es, bueno, tu ciclo genera dolor, entonces no tengas ciclo. Esa es la solución. Porque muchas mujeres también llegan y te dicen, bueno, yo tomo anticonceptivos para regular mi ciclo menstrual. Y los anticonceptivos no lo regulan, los anticonceptivos lo apagan, lo reemplazan en el fondo. Entonces, no ciclas. Y de hecho, las personas a mí me dicen, pero a mí yo igual sangro, yo igual menstruo. Sí, pero eso es un sangrado por deprivación, que es inventado finalmente para evitar esta sensación tan anormal o tan antinatural que tendríamos si nunca sangrásemos. Pero no pasa nada, o sea, tú puedes seguir de corrido tomando las pastillas que tomas y que no hubiese sangrado y no pasaría absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, no es normal. Y lo que sí siento que nosotras tenemos que comenzar a exigir más es que se busque la causa. Como dices tú, a veces pasa que buscan la causa del dolor y no la encuentran, pero cuando uno hace ciertos cambios de hábito, como eliminar algunas sustancias tóxicas, bajar la carga tóxica en general, ¿cierto? Comer mejor, dormir mejor, manejar el estrés. El estrés y el dolor están súper conectados. Cuando una está muy estresada, hay una hormona que se llama cortisol, que es una de las hormonas del estrés, que mientras más alto está el cortisol, ¿cierto?, más baja la testosterona, y eso hace también que el umbral del dolor finalmente descienda. Por lo tanto, cosas que no sentíamos tan dolorosas cuando estamos estresadas se sienten muy dolorosas. Entonces, a veces pasa que, no sé, hay personas que tienen enfermedades como la endometriosis y que pasan por un mal momento, entonces en esa menstruación sufren brutalmente precisamente porque estaban estresadas, porque el estrés va a bajar ese umbral del dolor y va a hacer que sea más doloroso el estímulo que normalmente no es tan doloroso.
Explicas todo súper bien, a mí me encanta esto, pero mencionabas la parte anticonceptiva, mencionaste cómo de pronto nuestras hormonas, por el contrario, se inhiben porque es un inhibidor de hormonas, realmente, eso es lo que pasa, lo mismo pasa con los Plan B, etcétera, etcétera, pero yo soy fan de que orgánicamente nuestro cuerpo, tú lo puedes ciclar y puedes hacer un método anticonceptivo como el de las abuelitas, que bueno, tampoco nos fiemos mucho porque tenían cantidades de hijos, pero Sí. hoy en día tú puedes medir tu ovulación con un aparatico, que es lo que normalmente yo hago personalmente porque no me gusta consumir anticonceptivos y de hecho no lo he hecho muchas veces en mi vida realmente. Entonces, quiero que nos hables precisamente de cómo nosotros podemos empezar a ciclar y podemos empezar a entender un poquito mejor estos métodos anticonceptivos naturales. Mira, en el fondo hay varios métodos distintos que vienen de distintas escuelas y vienen desde la contrapartida, es como nacen en el momento en que surgen los anticonceptivos hormonales. Y es muy curioso porque los anticonceptivos hormonales se crean bajo la excusa, o así fue como a nosotras nos trataron de vender esta historia, ¿cierto? De la liberación femenina y de la sexualidad femenina, de empoderarnos de nuestra sexualidad, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era apagarla directamente. No vamos a gestar, pero baja la libido, o sea, hay un montón de cosas ahí que como efectos secundarios. Y como contrapartida de esto, desde la iglesia surge la investigación de métodos de planificación familiar naturales, pensando en que la iglesia no acepta los anticonceptivos hormonales, ¿cierto? Ni los de barrera, entonces una forma de conocer la fertilidad sin manipular, sino que a través del conocimiento. Y se empiezan a hacer estas investigaciones. Cerca de los años 50 surge el primer como método sintotérmico propiamente tal, y ahí la gracia es que el nombre, método sintotérmico, viene de síntoma y temperatura. Entonces lo que nosotras hacemos es registrar en un gráfico, acá tengo uno, no se entiende nada cuando uno los muestra así, también se puede hacer en el celular, pero yo soy a la vieja escuela y a mí me gusta anotarlos así. Entonces una va anotando la temperatura basal, ¿cierto? Que es básicamente la temperatura basal, es la temperatura que tu cuerpo tiene cuando estás en descanso. Cuando estás durmiendo después de dormir y te tomas la temperatura, es la más baja que vas a tener durante todo el día. Entonces, esa temperatura basal cambia de acuerdo a las hormonas que están gobernando nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, no es una cosa así mística ni hippie, sino que es ciencia. ¿Qué sucede? Que la hormona que se empieza a secretar en nuestro organismo después de la ovulación, después de que este huevito sale para ser fecundado, es la progesterona, hormona que no se secreta si es que tomamos anticonceptivos. Entonces, cuando uno no toma anticonceptivos, la progesterona natural de nuestro cuerpo va a actuar sobre nuestro cerebro, sobre una zona que se llama hipotálamo, que es como nuestro termostato corporal. Entonces, la progesterona sube el termostato corporal un par de décimas de grado. Entonces, en Fahrenheit son 0.4 Fahrenheit más o menos los que sube, y en Celsius son 0.2 grados Celsius los que sube esta hormona. Entonces, cuando esa hormona está circulando en tu cuerpo, tu temperatura basal va a subir. Y eso hace que al mirar este gráfico, como se ve acá, aquí les estoy mostrando toda mi intimidad, pero en el fondo está todo bajito y después, ¡pum!, se pega un salto y sube. Entonces se ve un gráfico que es bifásico, o sea que tiene dos alturas, y eso está comprobando que yo ya ovule. Esa misma hormona, la progesterona, que hace que la temperatura suba, evita, inmediatamente apenas empieza a ser secretada, evita una segunda ovulación. No puede haber otra ovulación en ese ciclo. Y uno me podrá decir, bueno, Cami, pero los mellizos existen. Sí, los mellizos existen, pero esos dos ovulaciones ocurren dentro de las primeras 12-24 horas. Después de que eso ya ocurrió, es imposible volver a ovular otra vez en el ciclo, por lo tanto, entras a tu periodo completamente infértil. Y es imposible que te quedes embarazada. Entonces ahí ya lo sabes con tu pareja y no tienes que cuidarte, obviamente barrera en caso de ITS, pero ya sabes. Y por otro lado, porque esto es sintotérmico, la parte térmica es para cerrar la ventana. Por otro lado tienes lo que es el fluido cervical, ¿cierto? El fluido cervical es una especie de fluido, ¿cierto?, que secreta nuestro cuello uterino. Este es el útero, ¿cierto? El cuello uterino es la entrada, y por aquí adentrito hay unas criptas que secretan un fluido que además a nosotras nadie nos contó. Yo cuando era pequeña pensaba que tenía algún tipo de infección o algo raro, me sentía sucia y no sabía qué significaba que estaba sana. O sea, de tanta angustia, muy sana, si eso es. Cuando está ese fluido es porque estás bien, porque eres fértil, y si eres fértil, estás saludable. Entonces,
ese fluido, la función que tiene es precisamente ser una especie de andamio o camino para los espermatozoides y alimento a la vez. Entonces, cuando ese fluido está presente, los espermatozoides pueden vivir adentro de nosotras entre 5 y 6 días. Si ese fluido no está, y hay fluido que está estimulado por la otra hormona, que es la progesterona, ¿cierto? Ahí es todo lo contrario. En la segunda, cuando ya la temperatura está alta, cuando ya ovulaste, se hace un tapón. Y ya no hay ese fluido, uno no mancha la ropa interior y se siente seca. Pero en la primera parte, cuando nos estamos acercando a la ovulación, hay estrógenos que nos hacen sentirnos divinas, coquetas, cuando uno encuentra la pareja más atractiva, ahí también es que vamos a encontrar estos fluidos. Y esos fluidos finalmente son los que te dicen, claro, como que una se pone más... A mí siempre me pasa, que es como que yo sé que cuando empiezo a sentir ese fluido descender, como que mi pareja se vuelve atractiva una vez más. Y así fluimos entre nuestra atracción. Y ese fluido nos permite abrir la ventana fértil. O sea, ¿qué quiere decir? Yo menstruo, ¿cierto? Luego voy un par de días secos y después empieza a aumentar fluido cada vez más, hasta volverse muy parecido a lo que es una clara de huevo, ¿cierto? Y mientras más clara de huevo, más fértil es. Entonces ahí la combinación entre la temperatura y el fluido cervical, nosotros lo graficamos, se aplican ciertas reglas que son súper sencillas, pero súper estudiadas, y cuando esas reglas se cumplen, uno puede decir, abro mi ventana fértil, cierro mi ventana fértil. Entonces, en el fondo, cuando estamos en ventana fértil, hay que tener mucho cuidado, no tener contacto genital sin preservativo, porque ahí es donde las gestaciones que uno no quiere pueden surgir. Pero la ventana es cortita, entonces es muy fácil. Uno deja de tener miedo porque finalmente sabes. O sea, si yo ya sé que ovulé, yo sé 100% que es imposible que me quede embarazada en ese momento de mi ciclo. Mi pareja al principio no me creía y pensaba que yo quería engañarlo para que tuviéramos otro hijo y no, ahora ya me cree. Tú me dijiste, cuando nos da miedo, yo sé que todas las mujeres se van a sentir eficaces en su adolescencia o en cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, que eso era el miedo más grande luego de haberla tenido, y era también falta de ignorancia porque como tú dijiste, es aprendernos a conocer y es una ventana muy, pero muy chiquita. Algo que conocemos aquí, ¿qué es, Nati? Pues así como tú juegas con tu público en TikTok haciendo preguntas y todo eso, a nosotras nos encanta jugar también y obviamente darle el break a todos los televidentes a través de ustedes, los que nos acompañan en el programa. Y bueno, obviamente tenemos que hacer la pregunta, aunque yo ya sé la respuesta. ¿A ti te gusta jugar? Sí, me gusta. Mira que sí, te la pasas jugando con tu ciclo menstrual y eso es chévere. Eso es chévere. Pero entonces vamos a ese tema. Y hoy tenemos planificadas ciertas preguntitas acerca de ese ciclo. Entonces, en el ciclo menstrual existen un número de días en donde de tal día a tal día es la fertilidad, etcétera, lo que has venido hablando la mayoría del tiempo. Pero entonces, dentro de esos ciclos, a mí lo que se me ocurre preguntarte es, por ejemplo, del día 1 al día 5, que es donde normalmente estamos sangrando, ya nuestro cuerpo preparó todo para finalmente limpiar lo que tienen que limpiar desde nuestra matriz y todo. ¿Cómo describirías ese ciclo de pronto con un emoji, por ejemplo? Ya, perfecto. Para mí, ese emoji que sería la menstruación sería el que está como durmiendo. Así como durmiendo. Okay, yo me siento así, a mí me dan ganas de acostarme, taparme y quedarme así para adentro y Netflix y nada más. Pero ahí yo porque yo hago esta pregunta y yo sé que los televidentes también. Si tú dijiste que el día, o sea, del día del sangrado es donde más intuitiva nos ponemos, ¿por qué nos da tanto sueño y por qué no queremos estar rodeadas de personas en el sentido de que queremos estar con nosotras mismas? Precisamente por eso, porque somos como esponjas, entonces pasa que la energía está más baja. Acuérdense que el estrógeno, por ejemplo, es una hormona que te da energía y está súper bajito en ese momento, y es la mente la que está como en blanco, es como cuando uno medita. En la meditación me quedo quieta, estoy quieta y estoy sola. Si yo me voy hacia afuera no voy a lograr meditar. Entonces es el momento en el que no quiero estar yo conmigo, quiero estar en mi cubil. Por eso quizás el emoji podría ser por un lado la carita durmiendo y quizás por el otro la brujita esta así como con su gorrito, ¿cierto? Porque ese momento es perfecto para hacer tus propios rituales, una tina relajante con aromaterapia, por ejemplo, y conectar desde ahí. Porque si es que uno está hacia adentro intuitiva, como que ir a hacer ejercicio te saca de ese lugar en el fondo. O estar con más gente también. Y además, ojo, que como una es esponjita y andamos percibiendo las malas energías, a mí me pasa que mucha gente me decía, yo me pongo idiota, peleo con todo el mundo.
Y claro, lo que está pasando es que las cosas que normalmente puedes obviar, ahora no las puedes obviar. Entonces tienes como acá en Chile se dice, tienes la mecha más corta. O sea, prendes más rápido, vas a poder sentir esas cosas antes. Entonces las malas energías de la gente muchas veces te llegan muy fuerte. Entonces ahí uno dice, no, mejor me quedo yo solita porque si no, pasamos malos ratos. Me encanta porque toda la vida nos han estado pagando mujeres diciéndole, ay, ¿quién se la aguanta de tener el periodo? Pero no, es esa Todo lo intuición. contrario. Ay, bueno, vámonos con el emoji de los días infértiles, que es del 6 al 11. Ya, ahí sería, es que en realidad, claro, ahí estamos saliendo en la primera fase que es sería como la preovulatoria, ¿cierto? Del 6 al 11 más o menos, para mí, es como el emoji que va corriendo, esta niña que hace ejercicio. Ahí, cuando uno sale de la cuevita, sale con toda la energía. Entonces ahí salimos y estamos mucho más hacia afuera, todavía no tan sociables, pero muy energéticas. Ese es el momento de estar full producción, o el emoji del fuego quizás, como una mezcla así como entre el fuego y la niña que corre. Bueno, yo creo que también hay excepciones, ¿verdad? Excepciones en donde hay nenas que todavía del día 1 al 5 como que se van hasta el 12 y dice como que siguen en el mood de sensei, yo quiero estar solamente conmigo misma, etcétera, o en ese mood en donde por favor ni me hables ni me toques, por favor que no puedo. Pero en el día, ya en los días fértiles, por ejemplo, en los días fértiles. Ya en los días fértiles, cuando estás rodeando la ovulación, ahí yo pongo varios emojis, como que todos los que incluyen así como maquillaje, corazoncito, fuego, candela, todo. Es como asociado también bastante a lo que es la madre, porque una se vuelve más conectada. Ahí es cuando somos más sociables, más amorosas, más cuidadosas con el otro, y también es cuando la libido está más alta. Porque como les decía, ajá, en el fondo estrógeno y testosterona se atraen. Y ahí es cuando, y además cuidado, porque evidentemente, si lo piensan desde la biología es súper lógico, porque es el momento en el que estamos fértiles y para poder hacer que esa fertilidad culmine efectivamente en lo que busca, tienes que tener la contraparte. Entonces ahí es cuando una sale a cazar. Pero en el fondo, eso también podría haber sido el emoji. Pero en el fondo ahí estamos hacia afuera y totalmente sociables. Ahí es donde tenemos que aprovechar. Por ejemplo, si uno quiere vivir de acuerdo a lo que es ciclicidad, yo en general cuando tengo reuniones de trabajo busco ponerlas en esos momentos. Ahí es cuando salgo a buscar nuevas personas, a conectar. Es como que ahí es donde más me gusta hacerlo porque tengo más habilidades también y me siento más cómoda. Claro, porque al tú ser fértil, hay muchas mujeres que de pronto no quieren ser madres, pero esa fertilidad también te permite co-crear y atraer lo que realmente la magia de la feminidad tiene, ¿no? Que es esa fertilidad. Yo sé que muchos en casa quedaron encantados y Nati, muchas herramientas para las madres, porque esto es algo que no debería ser tabú para pasarle a sus hijas. Pero bueno, televidentes, gracias por haberse conectado con este segmento tan chévere, conectado hoy con Camila desde Chile. Y yo sé que te vamos a tener muchas más veces, Cami, por este programa, porque hay muchas cosas que se nos quedan por ahí en el aire. Gracias nuevamente por haberte tomado un break por aquí, por Canadá. Gracias a ustedes por la invitación y feliz vuelvo cuando quieran. También invitando a nuestros televidentes que si quieren la pueden buscar en todas las plataformas digitales y obviamente nosotras no nos podemos despedir sin dejarles saber De recordar siempre que nosotras somos el